Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el circuito de Hockenheimring, en la clase de solo 4 cilindros. Y hoy te voy a mostrar el rendimiento de esta configuración especial en el Exomotive del 2018 o el Exocet del 2018, que es un coche que básicamente es como un buggy sobrealimentado, que es ese mismo modelo que ves aquí en pantalla, que lo lleva otro corredor también. Nosotros vamos a iniciar desde atrás de la parrilla en la posición 18ª y vamos a ver cuál es el desempeño. La verdad es que yo me estaba resistiendo mucho a modificar este coche porque para mí este viene siendo como el Bone Shaker de Hot Wheels del Forza Horizon 5, donde puede correr en cualquier etapa, cualquier categoría, y en todas anda maravillosamente bien. Incluso puedes ganar todas las carreras si tú quieres. Bueno, aquí más o menos ocurre lo mismo. Este Exocet Sport V8 XP5 del 2018 es básicamente el Bone Shaker de Forza Horizon 5. Lo puedes llevar a modificar para clase S, clase R, en este caso clase A, y en todas tiene un desempeño fenomenal. Eso sí, solo funciona bien en circuito cerrado. En los circuitos con etapas de mucha velocidad, ahí sí decae porque no tiene desarrollo de velocidad punta suficiente, pero en circuito cerrado es imbatible, básicamente, ¿no? Ok, entonces ya te voy a mostrar el rendimiento de este coche. Te advierto que si lo vas a probar, tienes que tener muchísima precaución con la potencia. Al ser un coche tan liviano, con los ejes tan cortos, hace que sea difícil poder controlar todo ese caballaje en las curvas muy cerradas. Tienes que aprender a dominarlo. De lo contrario, vas a hacer un derrape y probablemente vayas a trompear, sobrecalentando las gomas por todo ese torque. Así que tienes que dominar el coche con práctica. Y ahí está un clásico también, el Honda, que se está llevando a todo el mundo por delante y se lo lleva. ¡Oh! Y me ponen a mí una penalización de 1 segundo por contacto evitable, cuando no fui yo el que buscó el conflicto, cuando fue el Honda que vaya adelante llevándose a todo el mundo, que va empujando a todos los corredores, fue el que propició el accidente. Pero bueno, ya sabemos cómo está el sistema de penalizaciones. Uy, ahí me impacto, con el Caimán y casi pierdo el control. Allá va por la derecha en el campo el otro Exocet, que también se lo llevó por delante, supongo, el Honda. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer a continuación. Lo cierto es que ya estamos ocupando la 6ª plaza con todo ese desastre, con todo ese bochorno que ocurrió en la largada, y vamos a ver que si podemos presionar. El S1 pierde mucha potencia y de hecho casi se frena en seco allí en esa curva, también complicándome la situación, y casi también me lo llevo de sombrero. Ahora el corredor del Honda que va aquí adelante en la 4ª plaza, Rex Catus, mira nada más como no lleva penalización. Él se llevó medio mundo por delante, a no ser que haya sido un bug. También puede ser que haya sido un bug. Una cosa es lo que yo perciba y otra es lo que él vio en su cámara. Lo cierto es que mira como lo estoy rebasando como si nada por la parte interna de la curva y no intenta sacarme, lo cual también me pone pensativo, No me extraña que lo que vimos ahí en la largada haya sido algún tipo de bug. Bueno, lo cierto es que ahora estamos ocupando la 4ª plaza con ese segundo encima en nuestra contra. Ya veremos cómo nos va en el cierre. Apenas son 5 vueltas en este circuito, que es un circuito que se va a pasar bastante rápido también. Y nos estamos acercando aquí a otro Porsche, hermoso coche. Vamos a ver qué podemos lograr. Tenemos que aprovechar, como les digo yo, balancear allí la potencia, regular la potencia para no perder estabilidad y comunicación con el asfalto. Este es un coche que tiene muchísimo torque, mucha potencia, y en este circuito se desempeña fenomenal. De hecho, este es el coche meta para Hockenheim. Aquí es donde más brilla este coche, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. Mira cómo ya nos estamos acercando a los líderes. Más adelante creo que es un Subaru BRZ 2022. De la 2ª plaza lo lleva un Salem S1. Y aquí está el corredor Pat Wilson 87 en este Porsche 911, que ya lo hemos podido superar sin gran resistencia. Y ya estamos metidos en el podio cuando estamos concluyendo la 2ª vuelta. Efectivamente, más adelante tenemos que ver cómo alcanzamos más que todo al Subaru. El S1 es un coche muy bueno, con excelente maniobrabilidad y desarrollo de velocidad, pero
La verdad es que como en esta clase no se le pueden instalar las gomas de carrera, porque si no se pasa de categoría, entonces carece mucho de adherencia. Pero se está defendiendo bastante bien. De hecho, está presionando al Subaru, se le acerca bastante. Y ahí se nota la pérdida de adherencia del Salem, como allí se salió. Pero le perdonan y no le ponen penalización. Así que tenemos que ser inteligentes y esperar el tiempo exacto, el punto, la ventana para entrar y poder dominar allí las posiciones, dominar el circuito. Ya ahí estamos pegaditos, aprovechando el rebufo, pero no va a ser fácil por el desarrollo de velocidad punta que tienen esos dos coches. Ahí me llevo un cono y me meto por la parte interna aquí, justo en la chicana, y casi logro arrebatarle. Pero defiende bien el doctor Mio X, defiende muy bien y me da el espacio. Fíjate qué profesional, me dio el espacio porque yo tenía la línea y sabía que iba a ser un accidente innecesario de haber presionado más. Y mira, él mantiene allí la trazada para tratar de arrebatármela, pero logro sorprenderlo y salgo mejor que él posicionado. Y con esa maniobra le quito la segunda plaza al corredor. Ahora nos vamos por el Subaru. Nos vamos, bueno, es un Subaru o un Toyota, lo que pasa es que los dos se parecen bastante. Creo que no sé si es un 86, no recuerdo el modelo, exactitud, pero no sé si es un Toyota o un Subaru. Lo cierto es que nos estamos acercando bastante, Estamos a solo 300 milésimas detrás, aprovechando el rebufo. Por fin, Lucas 5023. Sí, es un BRZ 2022, ya en efecto, sin duda. Penúltima vuelta y conseguimos así el liderazgo de la carrera. Luego de una intensa persecución, pero el del Subaru no se rinde y está presionando. Me asoma la trompa por un costado para ver si puede ponerme nervioso, pero no lo consigue. Yo ahí salgo mejor posicionado, con mejor arranque. Y ahora estamos manteniendo la posición, pero se mantiene muy cerca. Esto no ha terminado, la pelea continúa. Mira nada más cómo ya se está acercando, aprovechando el impulso adicional que le da el rebufo, pero queda mal posicionado y casi pierde el control, casi se sale allí. De hecho, el Salem también se fue por detrás persiguiendo la estela y casi cae en la misma trampa y se sale en la curva. Así que nosotros tenemos que ser inteligentes. Y ahí se me está derrapando ligeramente el coche, aunque a pesar de que las gomas todavía tienen vida útil, no tengo problemas de desgaste. El coche, por ser tan ligero, desgasta las gomas con muchísima más lentitud que los rivales. Pero bueno, nosotros estamos aguantando, ya estamos a punto de concluir la penúltima vuelta del circuito y la cosa pinta muy bien a nuestro favor. Así que vamos a ver, entramos ya a la última etapa, previo a la recta de las emociones. Y estas son las dos curvas peligrosas del circuito, sobre todo por los pianos. Piso a fondo el acelerador y salgo disparado rumbo a la meta para recorrer la última vuelta del circuito. Y todo está saliendo. ¡Oh! Se me derrapó el coche, se sobrecalentaron las gomas traseras. Pero logro salvar y volver a incorporarme en la línea de trazada, pero con eso pierdo las dos posiciones que había logrado adelantar en las vueltas previas, y ya se me complica muchísimo la situación porque ya estamos en la última vuelta, ya a la mitad de la última vuelta, y esto parece que lamentablemente, por eso es que no hay que contar los pollos antes de nacer. Esto se acaba cuando se acaba, no antes. Así que tienes que siempre mantener el enfoque en el circuito para evitar pues precisamente este tipo de situaciones, porque cuando te confías pierdes atención en la trazada y puede ocurrir precisamente eso. Hay que tratar siempre de mantener el ritmo de carrera hasta el final. Y mira, pero aún así estoy consiguiendo acercarme nuevamente. El líder está a solo 1 segundo 900 milésimas y ambos coches deben tener ya problemas en las llantas. Más que todo el Subaru, el S1, por tener llantas de calle, le rinden muchísimo más, pero el Subaru sí ya debe estar luchando allí con las llantas para llegar al cierre. Y nos hemos acercado lo suficiente, pero con ese segundo en mi contra, la situación lamentablemente hasta acá me trajo el río.
8 minutos de tiempo total de inversión de tiempo de carrera. El mejor tiempo de vuelta, 1:33,257 milésimas. Pero no me voy a quedar con eso. Yo lo voy a volver a intentar y ya vas a ver cuál es el resultado. Bueno, mis amigos, ahora estamos en el circuito de Yas Marina. De vuelta con nuestro Exocet 2018. Lo único es que hubo un cambio a última hora. La verdad es que cuando ingresé en esta carrera, me metí en la clasificación y conseguí la pole position. Me metí en la clasificación porque en la parrilla habían unos corredores tóxicos con los que de verdad no quería toparme cuando hiciera la escalada de posiciones. Pero cuando estaba terminando la clasificación, esos corredores tóxicos abandonaron el circuito, lo que me dio la idea de poder grabar ahora con una estrategia distinta. Lo que voy a hacer es que, como voy a iniciar en la primera posición, cuando arranque la carrera voy a oprimir pausa para colocar el coche en transparente, irme hasta la última plaza. En este caso vemos solo 16 corredores en la parrilla. Me voy hasta la última y a partir de ahí vuelvo a escalar posiciones, a ver si con el rendimiento de este coche puedo recuperar todo lo perdido y conseguir la victoria. ¿Qué te parece la idea? Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya viste el rendimiento de este coche en Hockenheim. Ya sabes que es un coche ganador en circuito cerrado, pero Yas Marina es un circuito complicado porque tiene curvas muy cerradas y los pianos son resbaladizos. Entonces hay que desarrollar mucha práctica para que no vayas a perder ritmo y estabilidad en el coche. Ok, a partir de este punto primo pausa y mira cómo voy bajando en la tabla. De acuerdo, voy bajando y a partir de acá, muy cerca del Alfa Romeo 4C, oprimo nuevamente el acelerador a fondo para ver cuántas posiciones puedo escalar, y hay varios corredores que salieron en esa curva y se empujaron, así que no hay otra cosa que hacer y tratar, me mantengo al margen para que no me vayan a empujar, y ahí me salgo incluso de la vía. Y mira, con todo y que me salí dando espacio suficiente, no me salvo de los choca-choca. Qué desastre, qué infantiles son, la verdad. Pero bueno, señores, vamos a ver qué podemos lograr. Aquí está un Subaru del 2022 también, Tianguin, ahí buscando también meterse en la pelea, y fue uno de los involucrados en el choque anterior. Ahora me pongo ahí rueda con rueda. ¡Uy! Pusieron a trompear a la Honda S2000, el Porsche, anda loco. Y ahí sale otro cono volando, y con toda esa locura, ahora estamos ocupando la 8ª plaza de la parrilla, acercándonos a Geller Jet, que ya tiene una penalización de medio segundo encima. Creo que es un KTM. El KTM se vuelve loco, se lleva también por delante allí, se lo lleva de sombrero al Subaru, que lo saca afuera, y ahora estamos aquí detrás de Iperazzi, que está conduciendo un Renault Clio. Vamos a ver qué pasa aquí en la chicana. ¡Uy! El Renault perdió total comunicación con el asfalto. Y ¡uy! ¿Qué pasa con ese corredor? ¡Qué locura, señores, acaba de hacer! Se derrapó en una curva, se derrapó en la otra, se fue de largo, se fue contra el muro. Y con toda esa locura nos dan el empujoncito para meternos en la 5ª plaza ahora de la carrera. Son apenas 8 vueltas en total y ya estamos por terminar la segunda. Esto se va a pasar rápido también. Nos metemos allí en el rebufo del Miata MX5, que también está allí buscando su trazada con tranquilidad. Y allá tenemos otro Miata que se sale, que perdió también adherencia. Tactical Kila se llama el corredor, también tiene una penalización de medio segundo encima en su contra. Y el líder no está tan lejos, apenas está a 2 segundos por delante, así que tenemos mucho chance de poder conseguir de vuelta el liderazgo de la carrera. Rogers Luna también peleándose con el Subaru, tratando de mantenerlo en el asfalto, y se le dificulta muchísimo. Y ahora con esas 2 maniobras nos metemos en la segunda posición, ya muy cerca del líder, el corredor Vaz G. Está a 2 segundos 800 milésimas por delante, y miran nada más qué rendimiento tiene esta belleza, que ya estamos de vuelta en el podio sin tanto problema. Ahora estamos recorriendo la 4ª vuelta de las 8 pautadas, estamos en la mitad de la carrera. Como les vengo diciendo, ha pasado muy poco tiempo, ya estamos en la mitad del circuito, y mira cómo se me desliza allí ligeramente el coche. Hay que regular muchísimo la potencia, hay que regular mucho el pedal del acelerador. Y no sé si ya se dieron cuenta,
pero es que adicionalmente estoy haciendo la carrera sin el asistente de trazada, ¿de acuerdo? Esto lo voy a ir incorporando poco a poco en los circuitos donde me sienta más cómodo, donde sienta que tengo un ritmo favorable. Voy a ir grabando las carreras sin el asistente de trazada. Y me está funcionando porque mira, ya le estoy descontando allí tímidamente en cada vuelta, le estoy descontando a Buzz G varias milésimas. Ya está a menos de 2 segundos por delante, así que no me ha afectado mucho el estar haciendo la carrera sin el asistente de trazada, sin el asistente de frenado, que yo lo utilizo solo para las curvas, pero también es verdad que ayuda bastante, ¿eh? No puedo decir lo contrario. Y como tengo tantos años conduciendo con ese sistema, la verdad que desapegarme de la noche a la mañana no ha sido nada fácil, pero lo he ido practicando y cada vez tengo mayor dominio. Y también es un tema de conocimiento de pista. Mientras más vueltas hagas en los circuitos, más los conoces y así puedes entender cuáles son los puntos de frenada efectiva. Y si conoces los indicadores de cada curva, los indicadores que te indican a qué distancia está la etapa o la zona de frenado, pues por supuesto que eso también ayuda muchísimo. Así que todo se basa en práctica y conocimiento. Y estamos ya desarrollando la 6ª vuelta, estamos muy próximos a terminar la carrera. Ya le he descontado bastante al líder, a Buzz G, que está perdiendo también bastante rendimiento y creo que me está vigilando muchísimo por el retrovisor porque lo veo cometiendo varios errores. Mira, ya estamos entrando de vuelta aquí al área del túnel de la pasarela del Gran Hotel de Yas Marina, que debe ser, en la vida real debe ser una vista estupenda poder ver a los coches pasar allí en esta etapa, ¿no? Pero bueno, señores, vamos a ver qué podemos hacer a continuación. Ya está muy cerca, estamos próximos a meternos en el rebufo del 911 que va adelante. La verdad que también podemos decir que el corredor tiene buen ritmo y ha sabido mantener allí bastante el dominio de la carrera. Pero señores, estamos ahora en la penúltima vuelta del circuito. Ya le hemos sacado más de 100 milésimas al corredor y está perdiendo cada vez más rendimiento. También es un tema de desgaste de goma. Mientras más se acerca el final, el desgaste es superior, sobre todo en las llantas delanteras, en este tipo de coche. En cuanto a mí, fíjate que ni siquiera he llegado a la mitad de la vida útil de las llantas y ya estamos por concluir. Al ser un coche tan ligero, estamos regulando la potencia y allí le pongo la trompa por detrás, aprovechando allí el rebufo y presionando para que cometa algún tipo de error. Y voy a respetar todo lo que sea posible para evitar allí cualquier contacto excesivo que pueda poner en riesgo la carrera, y quiero tratar de llegar al cierre sin penalizaciones, así que me meto por la parte interna y salgo. ¡Uy! ¡Qué maniobra tan sucia me hace el corredor, que trata de evitar que lo adelante! ¡Qué infantil! Justo cuando estaba a punto de hacer el rebase en la recta de las emociones, el tipo me tranca el paso y me trató de sacar de la carrera. Así que no me queda de otra que ahora defenderme. Y ninguno de los dos ha sido penalizado. El sistema lo ha tomado como un accidente. Eso es lo que yo te digo, que es incongruente total. Estamos ahora en el cierre. Ya queda muy poco para concluir la carrera. Y tengo que acercarme todo lo que me sea posible para ver si tengo otro chance de adelantarlo previo a la recta de las emociones. Así que ahora le voy a hacer una maniobra aquí al estilo policía. Le bloqueo el paso y lo dejo allí frente al muro de contención y solo me pasan un aviso, una notificación de que cuidado, que me penalizan a la próxima, pero ya está terminando la carrera con un derrape de celebración y le arrebato el dominio del circuito al corredor sucio Buzz G, que se la estuvo buscando, y lo dejé ahí bien sembradito para que respete. Y espero que puedas muy pronto probar esta configuración. Recuerda que la consigues, este tuneo, como todos los que les recomiendo, en la biblioteca de la comunidad. Y ahí está. Hice el mejor tiempo de vuelta, 55,456 milésimas. Y el corredor, el sucio, hizo 56,016. No iba mal. Era hasta el punto que decidió bloquearme. Fue una carrera muy buena, muy entretenida.